Si es a las 8:30, ¿qué va a ser? O es a las 21, no, es a las 8:30 el partido, me parece. Bueno, esperamos que entre alguno más y ya nos conectamos. Empezamos a ver. Les preguntaba para que me vayan contando. ¿Pudieron ver algo? Porque era bastante largo el trabajo práctico. Sí, profe, Yo pude algo leer un igual. poco. Perdón. Sí, los escucho, los No, escucho. habla Marti. Ah, Sí, bueno, no, que yo alcancé a leer parte de la bibliografía, pero no tanto a desarrollar el trabajo. ajá, y el trabajo, perdón, el teórico de sexual femenino, ¿lo tuvieron? De No, reproducción. tuvimos el de crecimiento el otro día. ¿Y cuándo viene el teórico de esto? Dijeron que el viernes, creo, o algo así. Bien, bueno. Vamos a estar, antes que empezar, comentarles que este no es un teórico de órgano sexual femenino ni de, ¿cómo se llama?, sistema reproductor masculino y femenino. Este es un trabajo práctico donde nosotros vemos desde el abordaje de laboratorio cómo aplica para la fisiología, cómo se interpreta ciertos mecanismos que ustedes tienen que estudiar de la bibliografía. Como dijeron recién, creo que Martina o Aldana, hay que leer los capítulos, ¿sí?, de hormonas sexuales y de fisiología del sistema reproductor, y luego, digamos, vuelvan a releer cuando vean la aplicación del laboratorio. Estamos como todos los trabajos prácticos, ¿estamos? Es decir, el trabajo práctico lo que hace es un enfoque práctico de cómo se interpretan estas medidas o estudios de laboratorio para interpretar el estado fisiológico, ¿sí? ¿Pude explicar? No, los embarré. Los trabajos prácticos son la parte práctica, ¿sí? Ah, sí, me dicen, bueno. Bien, porque no esperen el teórico, porque les va a quedar muy corto como teórico esto. Ustedes esto lo tienen que usar como la aplicación, ¿sí? ¿Cómo se aplica? ¿Qué pruebas de laboratorio o qué pruebas que no son de laboratorio o de imágenes utilizamos para medir o para interpretar las variables fisiológicas? Así se toman los trabajos prácticos, ¿sí? Lo que pasa que al tener la virtualidad, se nos han convertido muchas veces en un profesor que diserta y ustedes que escuchan, pero en otras oportunidades o anteriormente, los chicos trabajaban en clase y desarrollaban los puntos, ¿me explico? Pero si yo me quedo esperando ahora que ustedes desarrollen los puntos, podemos estar hasta la madrugada, no porque no lo quieran hacer, pero son bastante tímidos, ¿sí? Entonces, ese sería el inconveniente que tenemos con la virtualidad, nos estamos acostumbrando. Pero el jueves, bueno, algunos estarán anotados, veremos a ver si entra alguno más, pero en general hay como un cupo por el tema es como una muletilla, por el protocolo de COVID. ¿En todas las cátedras tienen protocolos, chicos? ¿O no? ¿Cómo se maneja? Profe. ¿Sí? ¿Siempre es con aforo y es así? Por ejemplo, en Pato cursamos 20 nada más. O sea, tendríamos que ser 40. Ajá, tendrían que ser 40 y cursan 20. Claro, hacemos 2 grupos de 20, entonces cursamos una vez por semana cada grupo. Porque ahora vieron que en Neuquén incluso se terminó el uso del barbijo en algunos lugares. Así que bueno, seguramente que van a haber replanteos con respecto a eso. Pero mientras tanto vamos avanzando. Bueno, vamos a ver. Voy a poner como... Disculpen, Sí, antes de arrancar, sí. una duda que me surgió que ayer no pude conectarme y por eso no se la pregunté a la profe. Los TP que son presenciales, yo por ejemplo me anoté el jueves de la semana que viene y no sé si van a tratar el TP
29, el TP27, los dos, porque no estaba muy claro en PEDCO. Mira, hoy vamos a ver el 27. El jueves vi que habían poquitos, no sé por qué este jueves, poquitos anotados. Este jueves se ve este PP, que es el 27, ¿sí? Y la Quería semana que anotarme, viene, profe, al del jueves, pero curso histología, así que capaz es por eso que muchos no se anotaron para ir. claro, puede pasar. El otro jueves ya estaba completo, vi que estaba el aforo de 40, pero este jueves no sé por qué. Bueno, después cualquier cosa consulten o vemos, porque vi que, me parece a mí que no se alcanzaron a anotar. Pero bueno, se va a ver este trabajo práctico, y no hay mucha diferencia porque no vamos a ver nada práctico, no. Lo único que vamos a vernos la cara, eso sí. Y puedo decir alguna barbaridad más, total no me graban, pero después mucha diferencia no hay. La clase que viene, lo que sí se ve era embarazo, y toda la regulación embarazo, en realidad se ve eje hipotálamo hipoficiario, y en realidad es lactancia, no embarazo, lactancia. Es un ejemplo para que analicemos qué pasa con el eje, con la regulación hipotálamo hipoficiario. Bueno, vamos a empezar. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, ustedes escríbanme, así yo... ¿ahí ven la presentación o todavía no? Sí, profe. Bueno, Pero como Power, no como presentación. pero qué recorcholis, no sé por qué. Siempre me pasa lo mismo. Bien, ahí está. Sí, Bien, profe, ahí se ve. Ahora sí. bien. Bueno, empezaba con el trabajo práctico, que empecemos a analizar un inserto o un prospecto de unos anticonceptivos orales, ¿sí? Bien. Yo les marqué acá, dice, lea atentamente, analice el prospecto de los anticonceptivos orales y identifique. Vamos a tratar de trabajar, chicos. Denme una mano hoy, no para que terminemos temprano por el partido, sino para que sea productivo para todos. Yo le voy diciendo y ustedes pónganse de acuerdo y van hablando. Yo porque ahora no quiero obligar a nadie que por ahí, pero voy a tratar de que participemos. A ver, sus componentes, así vamos rápido. ¿Qué componentes tiene? Tiene gestágeno, que es un progestágeno, y etiliestradiol, que es un estrógeno. Bien, bien, muy bien. Entonces ya vemos que es ¿qué tipo de anticonceptivo oral es? Combinado. Bien, combinado, porque hay otros que son, digamos, de un solo componente. ¿Y esos componentes qué son, en general? Progestágenos, por lo general. Progestágeno. Bien, bien. Las chicas manejamos un poco más por experiencia este tema, pero, digamos, a veces no sabemos bien los mecanismos de acción. Pero sí, es de los combinados. Bueno, en la historia han habido muchas combinaciones de anticonceptivos, no siempre con los mejores resultados, no solo por la efectividad anticonceptiva, sino por los efectos secundarios, a veces no complicados, que hubieron en las primeras generaciones de anticonceptivos. ¿El mecanismo de acción en este caso cuál es? Vamos, que nos vamos a las 12. La retroalimentación negativa, o sea, la presencia de estas hormonas por parte de los comprimidos genera retroalimentación negativa a nivel hipoficiario e ¿Qué impide sucede? como tenemos presencia, por ejemplo, del estradiol, que es el que mayormente va a inhibir lo que es la secreción de lo que es la FSH y la LH. Por tanto, no vamos a tener los procesos de desarrollo folicular normal en el ovario y no se va a dar la ovulación, creo, no sé. Sí, digamos, ahí dice anabulación, o cómo es que lo dice, acción terapéutica, es ovulostasis. O sea, a ver, anabulostasis dice, a ver, para que lo tengo, ¿cómo dice en el inserto? Dice acción terapéutica, a ver si alguien lo puede leer, porque yo lo tengo con el... Dice Sí, ovulostasis. Sí, Es una ovulostasis. asociación Claro, entre como dos que no se... óvulos.
por ovulostasis, no se produce. Recuerden que no es a cualquier nivel, ¿sí? O en cualquier momento. Ahora lo vamos a ver. ¿Y la forma de administración en este caso? Oral. Oral, bien, bien. No todos tienen el mismo mecanismo. Por ejemplo, los estrógenos, si tuviera como estrógeno directamente, no resistiría porque sería metabolizado. Tiene que tener otra composición para que no sea metabolizado. ¿Y cómo son transportados los estrógenos? ¿Cómo se transportan por sangre? En proteínas, Proteínas de principalmente en albúmina, ¿puede ser, profe? Los estrógenos tienen algo. ¿Con qué se transporta? Yo solamente vi que decía que habían proteínas de unión estrógeno, pero no vi nombre. Bien, ahora lo vamos a ver entonces, porque es la hormona ligadora ¿No de era proteínas. la SHBG? Sí, SHBG, muy bien, muy bien. Sí, y aparte testosterona también. Bien. Bueno, y después contraindicaciones las vamos a ver más adelante y las advertencias. Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces las preguntas. Vamos, la primera ya lo vimos, la pregunta. Dice, alguien que lo lea por sí, porque tengo la página con el cartelito. En la composición se detalla gestágeno y etinil-estradiol. ¿Con qué grupo Bien. de hormonas relaciona estos componentes? Bien. ¿Con qué grupo? Con gestágenos, ya lo dijeron, con progestágenos Y y con estrógenos. etiliestradiol. Bien, muy bien. ¿Y qué efectos tienen los gestágenos fisiológicamente durante el ciclo sexual femenino? Bien, ahí vamos. Encontré, a ver, mirando y leyendo hoy este que me encantó, y acá tenemos todo el eje para relacionar la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? En lo que es hipotálamo, en hipófisis, la FSH y LH, la FSH que estimula los folículos en crecimiento y los ovarios, y la LH también que estimula la ovulación y el cuerpo lúteo. Y está los estrógenos, ¿sí? Que promueven el desarrollo, y manteniendo las estructuras reproductoras femeninas, los caracteres sexuales secundarios femeninos, las mamas, incrementan el anabolismo proteico, disminuyen los niveles de colesterol en sangre y mantienen niveles moderados, inhiben la liberación en niveles moderados, inhiben la liberación de GNH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, FSH y LH. Niveles moderados, hablamos, lo dijiste bien, Isaac, pero ojo con el nivel, porque no es lo mismo un nivel alto, que puede producir un pico de ovulación, que un nivel moderado. ¿Sí? Y la progesterona, los gestágenos, junto con los estrógenos, prepara el endometrio para la implantación, prepara las glándulas mamarias para la secreción de leche e inhibe la liberación de GNH, RH y LH. Después tenemos la relaxina y la inhibina, que no están en el objeto de este trabajo práctico, pero que son importantes también por la secreción del cuerpo lúteo, la relaxina y la inhibina. ¿Bien? Bien. Y acá tenemos el ciclo, cómo va la secreción por parte de la adenohipófisis, de la FSH y la LH, y la secreción de las hormonas ováricas, cómo van determinando el crecimiento trófico del endometrio y, digamos, la maduración del folículo, ¿sí? Y la producción del cuerpo lúteo y el cuerpo albicans. Y me gustó, digamos, en combinación, esto que ustedes lo tienen estudiado, lo menstrual femenino, como está la FSH, la LH, los estrógenos, el nivel cíclico del estrógeno, la fase primaria, fase menstrual, fase preovulatoria y hasta la ovulación, que es estrogénica, y la fase posovulatoria o de progesterona, que es la final, ¿no? Y tenemos en un cuadrito acá a la izquierda, encontré cómo en las dos fases del ciclo están no se ve bien, ¿no es cierto? Este chiquitito que tengo acá, como en la fase estrogénica está la retroalimentación tanto con el hipotálamo y el lóbulo anterior de la hipófisis,
cómo se produce la fase del estrógeno, el crecimiento del endometrio. Y luego está, cuando se forma el cuerpo lúteo, está también la retroalimentación del cuerpo lúteo para lo que es hipófisis e hipotálamo. Luego lo pueden observar mejor. ¿Se ve algo de esto chiquitito que tengo acá? Chiquitito. Se ve Muy poco, chiquito. profe. Se ve chiquito. Ojalá lo puedan encontrar porque la verdad que me gustó. Entonces, ya tenemos el feedback, ¿no? El feedback sexual respecto de un primer nivel que podemos hablar de la parte hipotalámica, de las hormonas, las neuronas que liberan el GNRH, y tenemos el segundo nivel, en la comunicación, con el sistema porta, con la hipófisis anterior, que ya estamos con el tercer nivel, un ovario, que sería el cuarto nivel, y el quinto nivel, que es el útero. Es una forma de verlo, para ver en cuántos niveles hay regulación de los diferentes, de la integración de hipotálamo hipoficiario ovárico, ¿sí? Para ver que no es solamente una relación, a veces nos olvidamos de todo el resto y pensamos que es hipófisis ovario, y en realidad son más los jugadores. Y acá está, en el hipotálamo, el estrógeno no está bien determinado, pero hay una función en el hipotálamo. La progesterona reduce la frecuencia de los pulsos de GNRH, el feedback negativo que hablamos hoy. La hipófisis, los estrógenos en efecto inhibitorio, estimulatorio, concentración dependiente, depende de la concentración. Las concentraciones bajas de estrógenos aumentan la liberación de FSH. La concentración creciente de estrógenos inhibe la FSH. Y el pico de estrógenos aumenta la liberación de gonadotrofinas. La progesterona inhibe la liberación de gonadotrofinas. Yo espero que ustedes puedan revisar esto cuando estudien muy bien este ciclo. Yo les cuento que tengo al final, me hice ¿cómo se llama? Un machete para recordar todo lo que son los estrógenos, los tipos de estrógenos, ¿sí? Los efectos que tienen fundamentalmente en los genitales femeninos, el efecto durante el ciclo menstrual, el efecto ahora lo vamos a ver en lo que es la vagina, respecto de esto de que aparecen las células epiteliales ricas, y que nosotros lo vemos también en lo que es el PAP, con las paredes vaginales y lo que es ¿cómo se llama? El cuello del útero, cuando se hacen los PAP. Y el efecto en la ovulación con respecto al moco cervical y al pH vaginal, que la producción de glucógeno y produce la acidificación y evita que hayan infecciones. Por otro lado, en el momento de la concepción, favorece este moco tan fluido, favorece la entrada de los espermatozoides, y también tiene un efecto en la capacitación de este espermatozoide. Bueno, tenemos efectos extragonadales, que ustedes los conocen muy bien, estimulan la pubertad, el desarrollo de las mamas, las modificaciones vaginales, el reparto de la grasa, el vello público, etc. Tiene también un efecto secundario no deseado, que digamos aumenta la coagulabilidad de la sangre, lo que aumenta el riesgo de trombosis, cuando se toman como anticonceptivos, y además causan retención de sales y agua a nivel renal. A nivel óseo, detienen el crecimiento longitudinal y aceleran el cierre de las epífisis, y reduce la concentración del LDL y aumenta la LDL y HDL. Por eso también, a pesar de que son protrombóticos, por otro lado, ayudan con el colesterol. Y con el colesterol HDL, ¿sí? Por eso en el riesgo de la menopausia, que aumenta el colesterol LDL. Tiene un efecto protector, digamos, del colesterol. Bueno, y acá tenemos la hormona gestágena, son los progestágenos, y bueno, los efectos, la principal función de los progestágenos es preparar el tracto intrafemenino para la recepción y crecimiento del óvulo fecundado, en la etapa de la progesterona, la segunda etapa del ciclo sexual femenino, luego de la ovulación, y antagoniza con funciones de los estrógenos, de forma que para muchas acciones hace falta como una sensibilización previa de los estrógenos, y la progesterona termina como el trabajo. El útero es el principal órgano diana de la progesterona, entonces un efecto previo de los estrógenos, como dijimos recién. Para cuando
con el efecto proliferado del estrógeno, inicia una secreción y vascularización y contenido de glucógeno. Bien, ustedes háganse su propio machete porque los van a necesitar una vez que estudien este tema, los van a necesitar para poder responder estas preguntas, ¿sí? ¿Qué efectos tienen los gestágenos fisiológicamente durante el ciclo sexual femenino, dijimos? Básicamente van a preparar todo el endometrio para recibir a un posible embrión. Entonces van a estimular todo lo que es la etapa secretora, las glándulas, secreción de glucógeno. Creo que también decía que aumentaba el moco cervical, si no me equivoco. Y más que nada se pone más en esa etapa secretora, ya no es tan fluido, sino que es más pesado, no tan fluido, ¿sí? Sí tiene un efecto ahí. Bien, y bueno, la vascularización y todo lo que pasa en la parte más secretora. Tenemos la forma de administración, a ver, tenemos el efecto de los estrógenos, que los comentamos recién, y la forma de administración es muy específica e importante, y resalta una secuencia de toma que debe respetarse. ¿Por qué será tan importante? ¿Cómo es la secuencia de la toma de este anticonceptivo? Creo que es cada 24 horas exactas. Sí, con un horario, pero las dosis. Tiene 24 dosis iguales y 4 últimas diferentes. A ver, Isaac, que seguro que te fijaste en ese detalle, y tengo fe. ¿Qué decía? No, profe, ni idea. Yo lo interpreté igual porque durante el periodo de tratamiento de 21 días, por ejemplo, hay chicas que, creo yo, igual pues yo no, obviamente no sigo un tratamiento anticonceptivo, toman estos 21 días lo que son las cargas tanto estrogénicas como progesterogénicas, y luego de los 21 días algunas tienen lo que es el consumo de placebos, como dice ahí la parte de los contenidos, habla de fécula de maíz, no sé qué cosas, son pastillas placebo, que en realidad lo que permiten es que esta baja en la circulación o la concentración plasmática de los estrógenos que fueron ingresados de forma exógena, como bajan los niveles, permite lo que es la atrofia y el descamamiento del endometrio, o sea, como que se Lo produce mantiene, una falsa menstruación, ¿no? Claro, hay algunos otros anticonceptivos que van variando la dosis, estos no. Estos mantienen los gestágenos y los estrógenos a un nivel medio bajo durante todo el ciclo por 24 días. Por eso es importante que la toma sea regular y casi al mismo horario, para que se mantenga casi al mismo nivel. Y luego, los últimos 4 días tiene placebo, es decir, que la pastilla es para que se mantenga, digamos, el ciclado y no haya olvidos respecto de eso, porque ya en el día 28 puede pasar luego que aparezca, después de 2 o 3 días, va a aparecer la menstruación nuevamente, ¿sí? Entonces esa pastilla no lo tiene, pero es para mantener un ciclado y el recuerdo de la pastilla diaria, ¿está? Y luego se comienza con un nuevo ciclo. ¿Bien? Entonces, ese es como el descanso, son 24 días por 4. Este diseño, ahora vamos a ver esto que explicaba Isaac. Acá tengo otro que me quedó corrido, pero sí, acá está. Esto que nosotros estuvimos hablando recién, respecto de los estrógenos, la fase estrogénica, ¿sí? La fase proliferativa y la fase secretora. La fase proliferativa con el aumento de los estrógenos, inmediatamente antes de la ovulación, un aumento de los estrógenos. La FSH y LH, que inmediatamente antes, o en el momento del pico estrogénico, hay un pico de LH y FSH y se produce la ovulación, ¿sí? Y luego viene la fase luteínica que coincide con el pico de progesterona y hay un nuevo aumento de estrógenos, ¿sí? Que sinergizan este movimiento, y luego, inmediatamente antes de la menstruación, caen todas las hormonas, entonces eso hace que no se sostenga el endometrio, está la descamación, ¿sí? Y la menstruación. Y acá tenemos un esquema de cómo sería, se ve medio borroso, perdón, pero
lo que se ve, lo que tenemos acá es cómo aumenta un ciclo menstrual normal. No es tan prolijito, digamos, es parecido, no es tan prolijito, pero se ve así. Entonces, un ciclo, otro ciclo, otro ciclo. En cambio, cuando tenemos una combinación de anticonceptivos combinados, en este caso tenemos 24 días de un nivel estable de progestágenos, de gestágenos y estrógenos sintéticos, luego descansa, se produce la menstruación y se vuelve a tomar. En estos días, no es que no se toma, sino que se toma placebo, ¿sí? Para emular, digamos, la toma. Yo creo que debe ser psicológico, es para que no haya una discontinuidad y no te tengas que estar olvidando, yo supongo que es por eso. ¿Qué opinan las chicas? Y para mí es saber que después de esa cantidad de pastillas tenés que empezar la caja nueva y que cuentes, digamos, que no tengas que hacerlo por tu cuenta. También para Claro. hacerte el hábito y no olvidarte directamente ningún día de que tenés que tomar la pastilla a tal hora. Tal cual, Sí, yo tal creo que es cual. por eso. Sí. Bueno, y acá tenemos el diseño que es de progesterona sola, ¿sí? Y que sucede lo que había explicado Isaac al principio, en niveles determinados que producen una inhibición, ¿sí? Constante, entonces es solo con progesterona sola, ¿sí? Bien, estos son los diseños. Volviendo a las preguntitas. Profe, una pregunta, Sí. ¿cuál es la importancia de que sean combinadas las dosis? ¿Cuál es la importancia? Son diseños diferentes, ¿sí? Vieron que esto quizás no quizás, es para preguntarlo en gineco, pero hay elecciones diferentes, dependiendo, esto lo saben muy bien los ginecólogos, hay anticonceptivos que son más seguros con respecto a la eficacia contraceptiva, y depende de la edad. Por ejemplo, vieron que tenía contraindicaciones estos, ahora los vamos a ver. Pero también, digamos, hay advertencias. Por ejemplo, en una persona que estás tomando, está dando de mamar, hay un lactante, que está en la lactancia, el de elección es a dosis de progestágenos, ¿sí? No es el combinado. Y la presencia de estrógenos en personas que hayan tenido eventos trombóticos, o ahora ya vamos a ver las contraindicaciones, tampoco pueden usar los combinados. Y depende de la edad también y de la madurez sexual de la persona. No es lo mismo la contracepción a los 20, a los 30 que a los 40 años. Entonces, dependiendo de las características de la paciente, se elige el tipo de anticoncepción. Y eso es ya más clínico. ¿Está? Sí, gracias, profe. Bien. Entonces, grafiquen en eje coordenadas de los cambios de los estrógenos y progestágenos durante el ciclo sexual femenino en el mismo gráfico, represente cómo se modificarían estas hormonas al administrar exogénicamente el anticonceptivo. ¿Sí? Ahí vimos cómo se modificarían estas hormonas al modificar exógenamente el anticonceptivo. Estos son los contraceptivos orales, y estas son las diferencias del ciclo. Tienen la tarea, así que fíjense, tenemos lo que es normal, FSH, LH, el estrógeno con la progesterona, ¿sí? Y sin anticonceptivos. ¿Qué pasa cuando tenemos anticonceptivos? Lo otro eran los ciclos de estrógenos y progestágenos sintéticos. Y acá tenemos el ciclo menstrual cuando se aplican los sintéticos, pero estos son los propios. ¿Me expliqué o hice barullo? Barullo, que no, palabra más vieja. No entendí yo. Yo tampoco, profe. Yo tampoco. Profe, Bien, barullo. Bien, estos son los propios, los estrógenos y progesteronas del ciclo menstrual normal, ¿sí? Estos son estrógenos y progesterona de combinación exógenos, ¿sí? Esto es exógeno, esto es endógeno, lo que está acá abajo. Esto es exógeno, ¿bien? Lo que yo me tomo. Entonces, tomo la pastillita, se produce el valle, se produce el pico, y me lo sostengo, y los 4 días de descanso. Esto es la pastillita, los estrógenos y gestágenos exógenos, ¿sí? Y esta es la progesterona exógena, la que me tomé.
Pero esto que tengo acá es el endógeno, lo que yo tengo, mi propio FSH y LH. Una vez que empecé, esto es sin anticoncepción, ciclo menstrual normal, con anticonceptivos orales. No se ven los anticonceptivos acá, pero lo que se ve es que mi FSH y mi LH están planchadas, ¿sí? Y mi estrógeno está planchado y acá tengo un nivel de progesterona que se mantiene elevado o alto. ¿Está? Sí, profe, ahí sí se entendió. Sí. Ahí se entendió. Bien. Entonces no hay este pico de FSH y LH y no se produce la ovulación y el estrógeno está planchadito. Bien, y acá dice, no lo leen bien, pero dice exógeno y dice endógeno. Esto es exógeno y esto dice endógeno. ¿Bien? Bien, entonces, cuando tenemos que responder estas preguntas, ahí tienen cómo armarlo, ¿eh? ¿Cómo se administra? Dice, en el mismo gráfico represente cómo se fijarán estas hormonas al administrar exógenamente el anticonceptivo. Bien, seguimos con la otra pregunta. 3. El prospecto refiere que la acción terapéutica de estas microdosis es la ovulostasis. Intente definir este término. ¿Cómo lo definiríamos con nuestras palabras? Como la falta de ovulación, profe. ¿Falta o como que digamos, sí, no pareciera ovulostasis, pero pareciera como que no se produce, que está estático eso? Que no, digamos que lo que son los óvulos están, sí, no se produce la ovulación, ¿sí? Nos deja quietos. Yo entiendo eso. En castellano o gallego, mi nombre, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que no se produce la ovulación. Bien. El efecto contraceptivo de los anticonceptivos orales viene determinado por la acción de estos preparados sobre el aparato genital femenino, hipófisis e hipotálamo, y su acción sobre el eje se puede resumir en inhibición de la ovulación en el ovario con atresia folicular, lo que conlleva una desaparición del pico estrogénico periovulatorio y una disminución de la progesterona en la segunda fase del ciclo. Desaparición del pico de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizada. Inhibición de la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofina en el hipotálamo, que suele ser transitoria y revierte al suspender el tratamiento. Con estos datos construyo otro gráfico en el eje de coordenadas que representa lo que el texto dice respecto a las modificaciones de las hormonas LH, FSH y estrógeno y progesterona generadas por el anticonceptivo, que sería algo así. ¿Estamos? Pero ustedes lo tienen que hacer, ¿sí? No se queden con esto. Trabájenlo. Bien. Profe, perdón que pregunte, ¿por qué se da ese incremento del estrógeno? O sea, yo no entendí, cuando busqué grafiquitos no entendí por qué se ve aumentado el estrógeno con el anticonceptivo. ¿Estrógeno? Perdón, progesterona. Se mantiene. Yo no sé si digamos, es el progestágeno que directamente aumenta, pero se mantiene. Profe, No se ve inhibido. Sí. yo leí en el libro que decía que la presencia de eso de la progesterona se daba desde el principio porque hacía que el moco cervical sea más espeso. Entonces impedía el paso de los espermatozoides. Sí, es posible. Por Eso se mantenía es el todo ese- efecto, digamos, es el efecto de la progesterona alto, el moco cervical más espeso, ¿sí? Es un efecto. Acá, donde nosotros tenemos la hormona exógena, está la hormona endógena, ¿sí? Es probable que se mantenga. Acá tenemos dos diferencias. Acá tenemos hormona exógena y se mantiene bajo la progesterona y el estrógeno y el gestágeno. Acá tenemos otro gráfico donde se mantiene alto. Si esto fuera progesterona, progestágeno o gestágeno, podría ser el exógeno, ¿sí? Pero bueno, hay que ver el diseño, siempre hay que ver el diseño de no son todos los anticonceptivos iguales, ¿sí? Bien. Estos niveles hormonales modificados también cambian la actividad y trofismo sobre los órganos sexuales secundarios. Señale cómo. ¿Qué sucede en las trompas de falopio? En el cuello uterino y en el endometrio.
¿qué podemos pensar que sucede? En las trompas de falopio no se daría el proceso secretorio que estimulan los progestágenos, ni lo que es el incremento de las células ciliadas que promueve los estrógenos en la trompa de falopio. Claro, bien. Sobre todo tienen un efecto muy grande, digamos, en lo que es el estrógeno, ¿no? Entonces, directamente ahí tenemos que ver qué pasa, no hay nada de eso, y no hay tal, digamos, la primera fase, no está la fase proliferativa, digamos, no tenemos una fase proliferativa. Es una fase proliferativa pequeña, por lo cual después incluso una de las terapéuticas para, digamos, a ver, no quiero meter la pata, pero para las menstruaciones abundantes, por lo que se hace es dar anticonceptivos para que no se genere tanta la fase secretora, la fase proliferativa, ¿sí? Se sostiene con la fase secretora y luego las menstruaciones no son tan metrorrágicas, ¿está? Ese es un tipo de tratamiento. Profe, ¿puedo repetir eso? Porque nunca lo entendí, porque yo digo, si se mantienen los niveles de progesterona altos, eso no estimularía a que el endometrio sea como más... No, porque para que la progesterona actúe, tenés que tener la preparación del estrógeno. El estrógeno es como que lo prepara y la progesterona lo consolida y termina de hacer el trabajo. Pero si vos no tenés una fase proliferativa con el estrógeno, no tenés un endometrio tan grande, ¿sí? Tan proliferativo, y ese endometrio no se desarrolla tanto, y luego en la menstruación no hay una menstruación tan abundante. Por eso, uno de los mecanismos que se utilizan para personas que tienen metrorragias o menstruaciones muy abundantes como tratamiento, u otros problemas, es decir, es dar anticonceptivos orales para regular eso de la proliferación del endometrio. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Profe, y en el caso de las personas que solo utilizan la progesterona como método anticonceptivo, ¿no van a tener menstruación? Lo que pasa es que sí tiene menstruación, pero no tan abundante. Pero ahí la progesterona lo que hace es inhibir, y al inhibir, digamos, todo el eje, tampoco se produce el pico secretor del estrógeno, ¿sí? Tenemos este tipo. ¿Ven acá? Este es solamente la progestágeno. Esto para estudiarlo pueden en gineco, pero lo que ven es que tienen niveles altos y constantes de progestágeno y se mantiene bajo lo que son la progesterona propia y el estrógeno propio, ¿sí? Y este es el nivel del progestágeno exógeno. Por eso no sé bien, al chico que me preguntó recién quién era, no era Isaac, ¿quién era? ¿Quién me preguntó recién por esto? Que no entendía muy bien por qué acá se mantenía. Había que ver de este cuadro, de qué tipo de anticoncepción. Era yo, profesor, respondió, gracias. Ah, bien. Bueno, vamos adelante. Entonces dice acá, lea atentamente el texto e identifique las principales acciones no deseables del uso de anticonceptivos orales. Bien. ¿Alguien lee rápido y que me quiera hacer la gauchada? Así puedo tomar un mate frío. Hola. Dale, Victoria. En el 1,5% de las usuarias de anticonceptivos orales normotensas al inicio del tratamiento se produce hipertensión arterial. Se supone que por activación del sistema de renina-angiotensina, aunque este efecto es más frecuente en mujeres obesas y mayores. La hipertensión se da al suspender el tratamiento. Los estrógenos pueden aumentar la actividad de los factores 3, 7 y 10 de la coagulación, disminuir la antitrombina 3 y aumentar el fibrinógeno, plasminógeno y actividad fibrinolítica, alterando también la capacidad de agregación de las plaquetas. Todo esto produce un estado de hipercoagulabilidad y favorece una mayor incidencia de la enfermedad tromboembólica, sobre todo en pacientes fumadoras con antecedentes de enfermedad vascular previa. La síntesis proteica a nivel hepático puede disminuir con la toma de anticonceptivos orales, con las repercusiones que esto puede tener a nivel de coagulación sanguínea. Los estudios más recientes ponen en evidencia que los gestágenos son los responsables principales de las alteraciones indeseables de los sacos sobre el metabolismo de los lípidos.
y que son responsables del aumento del riesgo cardiovascular en usuarios de ACO. Los estrógenos, sobre todo en dosis inferiores a 50 microgramos, creo que son, Sí, producen efecto cardioprotector y anti-aterogénico global por favorecer la lipólisis de los gestógenos, sobre todo los de la gestación. Producen inhibición de la lipólisis y estimulan la lipoproteinipasa, con aumento de LDL y disminución de HDL. Este efecto aterogénico es mayor cuanto mayor sea la acción androgénica del gestágeno. Especialmente en pacientes mayores se puede producir por efecto antiinsulínico un aumento de la glucosa y de la insulina, aunque la insulino dependiente podrían tomar ACO con dosis estrogénicas bajas y gestágenos de segunda o tercera generación, ya que la modificación de la leucemia es mínima y se controla con facilidad. No obstante, están contraindicados en diabetes con afección vascular. Estas alteraciones en el mantenimiento de los lípidos y los hidratos de carbono, las posibles repercusiones sobre la tensión arterial y el aumento de peso producen conjunto aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, sobre todo en mujeres fumadoras, más de 15 cigarrillos al día, y mayores de 35 años. La disminución en la dosis de estrógeno y gestágeno y la aparición de gestágenos con mayor actividad androgénica han disminuido significativamente el efecto desfavorable de los ACO sobre el metabolismo lipídico e hidrocarbonado. En resumen, parece ser que los nuevos ACO con dosis etinil-estradiol inferiores a 50 microgramos y gestágenos de segunda o tercera generación implican un riesgo pequeño de problemas cardiovasculares, excepto si se cesan otros factores de riesgo como la obesidad, hipertensión, tabaquismo, edad superior a 35 años, etc. bien. Gracias, Victoria. Bueno, dice, como todo hormona esteroide, la mayoría de los fármacos anticonceptivos orales se metabolizan en el hígado y excretan también por riñón. Recordando las funciones y mecanismos de detoxificación hepáticos, realice un modelo de explique cómo se metabolizan los anticonceptivos. ¿Sí? Por supuesto que tienen es un mecanismo de detoxificación de líquido, fármacos lipídicos en el hígado. Y, digamos, no sé, digamos, ¿ustedes qué piensan? ¿Puede llegar a generar daño hepático? Yo pensaba que si se aplica en las dosis correctas, tipo en los días que corresponde, no debería generar. Pero por ahí cuando se toman 2 pastillas juntas y demás, podría capaz llegar a generar un daño. Y sí, digamos, si hay algún Es lo que suele pasar en la toma de los anticonceptivos orales, que te olvidas un día y tomas 2 al día siguiente juntos. Pero bueno, tendría que ser algo sostenido y combinado con otra cosa o alguna toxicidad hepática que pueda hacer que tengas un deterioro hepático, que tiene que haber otros factores, ¿no es cierto? Por ahí, Bien. profe, también Sí. cuando tomas por un tiempo prolongado, años, por eso se hacen los controles de ecografías hepáticas para ver si no hay nódulos o alguna otra manifestación por el tiempo prolongado de toma. Perfecto, perfecto, eso es así, ¿sí? Porque esto no es solamente un año, ¿no? A veces son años de tomar, aparte sintéticos, ¿no? Que están probados durante el tiempo, pero que tienen siempre su riesgo. Acá tenemos los anticonceptivos orales, los tipos, ¿no? Orales combinados, estrógenos más progestágenos, anticonceptivos orales de solo progestágenos, anticonceptivos inyectables de solo progestina, implantes subdérmicos, ¿sí? que se están usando, el dispositivo intrauterino con liberación hormonal, el anillo vaginal combinado y parches combinados. Nosotros solo nos remitimos a ver un ejemplo de anticonceptivos orales, de anticonceptivos hormonales, pero hay muchos y muchas combinaciones. Las contraindicaciones de los anticonceptivos tenemos absoluta, la lactancia menos de 6 semanas posparto, embarazo, hipertensión moderada, hipertensión con enfermedad vascular, diabetes, trombosis venosa profunda, ¿sí? Esto ahora, definitivamente, luego del COVID, probablemente vamos a ver una nueva era de qué es lo que va a pasar ahí, porque hay mucha gente que tuvo trombosis venosa profunda, y TBP, antecedentes de enfermedad cerebrovascular. No quiero ni saber, cuando me pongo a pensar post-COVID, lo que vamos a tener que estar atentos y las consecuencias que vamos a tener,
antecedentes de enfermedad cerebrovascular, enfermedad isquémica coronaria, lactancia, hipertensión, estas son relativas, estas son absolutas. Es decir, si pasa alguna de estas cosas, absolutamente no se pueden utilizar ese método anticonceptivo. Estas son relativas a ver cómo está la evolución de la persona. Así que, y acá tenemos más absolutas: enfermedad cardiovascular complicada, mayor de 35 años y fumadora, de 15 cigarrillos al día, migraña focal, migraña sin síntomas, tumor maligno de mama, esto por los estrógenos, tumor hepático, cirrosis severa, porque no hay tanta capacidad de metabolismo, enfermedad hepática aguda, cirugía de inmovilización prolongada, lupus eritematoso, síndromes autoinmunes, mutaciones trombogénicas conocidas, diabetes de más de 20 años de duración por la parte de las microangiopatías. Y las relativas posparto de 21 minutos. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Yo, profe, quería consultarle si esta contraindicación solo es para orales combinados, solo para eso. Acá dice orales, pero bueno, habría que ver, ¿sí? Hay que ver, sobre todo es la composición, y ya les digo, esto ya es más manejo de gineco y pato, para ver, y fármaco, para ver qué tipo, pero lo importante acá es que, primero, si una amiga, es decir, y más que ustedes como agente de salud, dice: a vos te conviene tomar estas pastillas porque a mí me las dieron, eso no es así. Ahora lo vamos a ver. Depende de la persona, ¿sí? La persona, las comorbilidades que tiene, la edad, ¿sí? Hay muchos factores que determinan qué tipo de anticonceptivo es el más adecuado para la persona. Por ejemplo, sospecha de mutaciones trombogénicas. Las personas que tienen trombofilias, es relativo a la posibilidad de usar un anticonceptivo de este tipo hormonal. Conociendo los fundamentos de las acciones terapéuticas, también las acciones no deseables incluidas como contraindicaciones y advertencias en el prospecto, señale qué información le preguntaría a sus futuras pacientes que solicitan el uso de anticonceptivos orales. Antecedentes familiares, ¿sí? ¿Antecedentes familiares de qué? Le tenemos que preguntar. Los cardiovasculares, de cáncer de cuello de útero, cáncer de mama. Hipertensión, ¿sí? Trombofilias, ¿sí? Antecedentes familiares, ¿bien? Porque que la persona pueda tener para poder evaluar. Muy bien. Y antecedentes médicos. En este momento, ¿qué dije yo? Hipertensión si tuvo COVID, arterial. Hipertensión. Hipertensión, tuvo COVID, ¿cómo le fue? Diabetes. ¿Tuvo alguna complicación? Ojo. ¿Sí? Si fuma. El examen. ¿Sí? Perdón. Cardiopatías. Si fuma. Sí, si fuma, muy bien. Del examen físico prestaría mucha importancia a El índice de masa corporal, la presión arterial. Bien, muy bien. Solicitaría antes de indicar los anticonceptivos exámenes complementarios de Un hepatograma, examen Bien. sanguíneo. Electrocardiograma también. Muy bien. Puede ser el de Bien. glucemia. Bien. Un examen de orina para ver la proteinuria. Índice OMA, claro, para ver si tiene la hipertensión descontrolada, puede ser también. Y, digamos, un coagulograma, ¿sí? Bien, porque podía afectar, ¿se acuerdan? No es tan directo, pero yo haría un análisis por lo menos de el sistema de la coagulación. También. Pero muy bien, muy bien. Bien. Y ahora vamos a la parte que a mí más me gusta, y voy a tratar de no ser mala. Yo les cuento, ya se los conté, mi especialidad es la calidad, es decir, yo soy especialista en calidad de laboratorio. Entonces, cuando me meten con el tema que me meto con las técnicas analíticas, ese es mi tema y me pongo bastante pesada. Voy a tratar de no ser pesada, pero explicarles por qué esto tiene tanta importancia para nosotros, que somos analistas, ¿sí? Bien, entonces acá lo que vamos a trabajar son con bioensayos. Utilizan efectos biológicos de las hormonas para evaluar su concentración. Esos son bioensayos. Se ve como efecto biológico. Ahora no se usan mucho los ensayos, pero antes hay una prueba que se usaba, pobres sapitos. ¿Ustedes saben lo que eran las pruebas de los sapitos? ¿No? No, profe, ni idea. ¿Saben lo que le hacíamos? Yo no, era muy chica, ni siquiera... Bueno, parece que hubo un gol. Parece que hubo un gol. Me encanta porque vemos el partido y vemos la clase de
Sí, parece que Todo hubo punto, un todo doctor lo que dice. Bien. Se le inyectaba orina de la paciente al sapo, y el sapo, pobre sapo, eliminaba espermatozoides, ¿sí? Entonces se observaba eso. Si el sapo eliminaba espermatozoides, la mujer estaba embarazada. Esa era la primera prueba de embarazo. ¿Cómo hacían las primeras pruebas de embarazo? No había ELISAs. Estaba el pobre sapo, sí, que lo tenían ahí y lo ponían en contacto con la orina de la mujer, ¿sí? Y esa era la prueba de embarazo, se los prometo. Era así. Eso era uno de los bioensayos. Así que ahí hay otras pruebas que se utilizan. Esa era la más clásica y la vieja prueba del sapo. Bueno, y después tenían inmunoensayos o técnicas inmunoquímicas, que son los que se usan ahora, que son diseños de anticuerpos. Y ahora les voy a explicar de qué se trata. Hay diferentes tipos. Hay algunos que son inmunométricos, que se miden con un segundo anticuerpo por IRMA o ELISA, y competitivos. Y todo esto que van a hablar después, ustedes léanlo, pero también habla de nuestro muy respetado doctor César Milstein, que fue un premio Nobel de la República Argentina, que lo que hizo fue producir anticuerpos monoclonales que se unen solo contra un epitope, trabajando primero con conejos y luego con células. Entonces esto fue un descubrimiento a nivel mundial, porque lo que pudo lograr es anticuerpos no hicieron una revolución para el dosaje de hormonas, ¿sí? Así que bueno, no los quería aburrir mucho con esto, les pido luego que lo miren, pero acá les voy a contar, vamos a ver si puedo compartir, de qué se tratan estos inmunoensayos para que entremos en calor. Vamos a ver, voy a dejar de compartir, vamos a compartir. A ver, ¿dónde estás? ¿A dónde? ¿A dónde? No se me fueron, ¿no? ¿Están todavía? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Se ve que le pusieron un patadón a alguien también, no sé. No puedo retarlo a mi esposo porque me tengo que parar, así que... hay algo acá que tengo que hacer, chicos, que no me acuerdo, del video que tengo que ponerle... Compartir el Tiene que sonido. compartir sonido. Le va a aparecer la Sí. opción cuando empieza a compartir. Hay un cuadradito abajo. Ahí dice compartir sonido. The enzyme-linked immunosorbent Ahí assay están viendo is algo, ¿o no? the Sí, commonly ahí se used escucha. format for ¿Se serologic escucha? testing. No The purpose importa. of this ¿Se animation ve? is to explain how this test works. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve, Se profe. ve y Sí, se profe. escucha. Bien. ELISA serologies are usually done in multi-well microtiter plates so that dilutions of serum can be easily prepared and tested. To better understand how this assay is done, let's take a closer look at what happens in one of the wells of this assay plate. To perform the assay, the wells of the plate are coated with the antigen of interest. For commercial tests, this would be done by the manufacturer of the assay. To begin testing, the wells are filled with dilutions of the patient's serum. If antibodies against the antigen are present, they will bind to the antigen fixed to the bottom of the wells. But only antigen-specific antibodies will bind to the wells. The wells are then washed out to remove all unbound antibodies. Next, a solution of an animal antibody against human antibodies is added. This second antibody is covalently conjugated to an enzyme. The wells are washed again, this time to remove any unbound enzyme-conjugated antibody. Finally, a solution of a colorogenic enzyme substrate is added. The interaction of the substrate with the enzyme on the second antibody generates visible color. The development of color in the wells with a specific antibody can be seen with the naked eye or quantified with an electronic plate reader. The reaction is less intense as the serum is diluted and the amount of antibody captured in the wells decreases. The titer is the highest dilution with definite color development. ¿Sabes cuánto tardan la mayoría?
Bien, se vio una detección de ELISA ahí, ¿sí? No sé si lo alcanzaron a interpretar. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, por lo menos algo se vio. A ver, espérenme un segundo porque había otro. Many Bien. Many simple rapid diagnostic tests. Many Bien, simple rapid acá diagnostic. lo que hicimos recién es detectar unos anticuerpos. Recuerden que tenían el antígeno pegado en el fondo del ¿cómo se llama? Del well, se llama well, ese pedacito como si fuera un vasito, ¿sí? Y tenían antígenos pegados. Ahora lo que vamos a ver es para detectar antígenos, ¿sí? Esto era para detectar. Ahora vamos a ver cómo se detectan antígenos pensando que el antígeno es, por ejemplo, póngase en la cabeza que el antígeno ahora, que es la cosita verde que vamos a ver, es la hormona, la gonadotrofina coriónica humana. A ver, voy a tratar de que quede bien. Qué dura que soy con el Zoom. Ah, miércoles. Compartir pantalla completa. Ahí vamos. Tests detect specific antigens in biological samples by using an enzyme immunoassay. The purpose of this animation is to explain how a prototype example of this assay works. The enzyme immunoassay can be done in a multi-well microtiter plate or on any other solid adherent surface. I will use the microtiter plate in this example. So let's take a closer look at one of the wells of this plate to see what happens during the performance of the assay. The plate is prepared to perform a particular assay by coating the wells. En este caso, estos serían los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, esos que le dije que descubrió el profesor Milstein, ¿sí? El doctor Milstein. Estos son anticuerpos monoclonales. En el diseño anterior teníamos los antígenos pegados. Acá tenemos los anticuerpos monoclonales que están esperando, por ejemplo, se unen específicamente contra la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana. With antibodies that bind to the antigen of interest. Then the wells are filled with the clinical sample, which could be a sample of serum, respiratory secretions, cerebrospinal fluid, urine, or some other body fluid. If the antigen is present in the sample, it will bind to the fixed antibodies. In this example, the green shape represents the antigen of interest, and the other shapes represent other molecules in the sample. However, note that only the specific or green antigen and none of the irrelevant molecules bind to the antibody-coated wells. This accounts for the specificity of the test. To remove any of the unattached molecules, leaving the antigen of interest stuck to the wells. Now, a second antibody directed against another epitope on the target antigen is added. These antibodies are conjugated covalently to an enzyme indicated by the yellow circle at the Fc portion of the second antibody. Esto que tienen acá es el segundo anticuerpo que se une contra otra parte del antígeno y le aumenta la especificidad aún más. Y tiene algo acá pegado, que es una enzima, o puede ser un radioisótopo, o puede ser una partícula quimioluminiscente. Depende de lo que sea, es el tipo de diseño que tenemos. Si es una enzima, produce un color, como en el caso anterior. Si es una partícula quimioluminiscente, produce una emisión que nosotros las medimos con unos receptores quimioluminiscencia y se llama quimioluminiscencia. Y si es una partícula marcada, puede ser un IRMA o un RIA, que son radioisótopos. Sí, decime. ¿Ese sería el ELISA sándwich? Este es un ELISA sándwich, perfecto, bien visto. ELISA sándwich se llama así porque tiene un anticuerpo y un segundo anticuerpo marcado, perfectamente. And this provides a second level of specificity for the assay. The wells are washed again to remove any unbound antibodies. And in the final step, a solution of a colorogenic enzyme substrate is added. The interaction of the substrate and the captured enzyme generates visible color in the solution. At the macroscopic level, the development of color indicates those samples that have second antibody bound to the target antigen in the wells. Thus, the wells that change color are the ones that contain the antigen of interest.
In other words, the positive tests. Bueno, alguien estaba compadeciéndose del sapo y es así. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces ahora volvemos a nuestra presentación y tenemos un ELISA competitivo, ¿sí? Que es en el microwell, como ustedes vieron recién, que puede estar, tiene un anticuerpo primero pegado que se va a unir a una molécula, en este caso dijimos el HCG, y una inmunocromatografía, que esto se parece al EVA-test, ¿sí? Están pegadas en el EVA-test, en unas microesferas, los anticuerpos, se pone en contacto con la orina de la paciente que trae el HCG, lo arrastra y tienen partículas de oro coloidal con un color que se desarrolla como las enzimas que vimos recién, y se forman las dos banditas. Este es el ELISA sándwich, que recién observó muy bien la compañera, porque tiene un doble anticuerpo, uno que pega y el otro que da el color, y este es el sistema de flujo lateral, que de esta forma es otro diseño, ¿sí? Que es parecido a la inmunocromatografía, pero es el que usaron tanto en los antígenos de COVID. Es un sistema de flujo lateral, ¿sí? Entonces, tienen diferencias en lo que es la afinidad y la selectividad, en realidad, que vamos a hablar de precisión, exactitud, sensibilidad y límite de detección. Son cosas difíciles, pero que es importante que nosotros empecemos a hablar. Ya vamos a volver con la... A ver, primero vamos a leer esto, perdón. Dice, de acuerdo al tipo de molécula, no alcanzo a leer, perdón, dice, a simple vista podemos ver el desarrollo del color de nuestro sustrato por acción de la enzima usada como marca. Este es un ensayo de tipo colorimétrico, dijimos, ¿sí? Es de tipo enzimo, inmunoensayo y colorimétrico. El luminol es un compuesto químico que emite luz a una longitud de onda específica que es recibida por un detector y se usa como marca. Estos ensayos se llaman de quimioluminiscencia, ¿sí? Por luminiscencia, por quimioluminiscencia o por luminiscencia. Los coloides a base de oro marcado el primer anticuerpo se une específicamente al antígeno de la muestra, y el complejo disuelto en la fase móvil se desplaza por cromatografía a lo largo del soporte que tiene fijados los anticuerpos secundarios, en dos sectores, que son la línea de control y la línea. La precipitación del anticuerpo marcado en una banda coloreada. Estos ensayos son de tipo inmunocromatográficos, ¿sí? Los que usan isótopos radioactivos están en desuso por lo inconveniente que generan en salud, aparte que están inscritos en el ente regulador nacional de energía atómica, como estamos nosotros en el laboratorio, se usa muy poco para algunas prácticas muy específicas, y sin embargo aún persisten los antígenos con marca radiactiva que compite con los antígenos fríos del suelo del paciente, por los anticuerpos de reactivo. Estos ensayos competitivos son los de mayor sensibilidad y se denominan, son anticuerpos tipo IRMA competitivos, ¿sí? Bien, y acá tienen ejemplos de ELISA sándwich directo, se ve chiquitito, lo tienen en el trabajo práctico. Tienen un ejemplo de inmunocromatografía, tienen un ejemplo de IRMA con un anticuerpo frío y el otro caliente y son competitivos, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Y acá está mi juego, me llamaron. A ver, nosotros cada una de las técnicas que usamos en laboratorio están analizadas. No solamente lo que nos dice el vendedor, porque el vendedor siempre te vende bueno, bonito y barato, es decir, te dicen, son de lo más específicas, son de lo más sensible y tienen tanto de precisión, tienen tanto de sensibilidad y tanto de especificidad. Luego decís, uy, qué bien. No, tenemos que probarlo. Nosotros usamos protocolos para probarlo con nuestros pacientes y con pacientes control para saber que lo que estamos midiendo es real. Porque si no, digamos, estamos vendiendo una técnica que no tiene lo mismo. Y miramos una cosa que se llama error total. Es decir, decimos, mi glucosa en mi laboratorio tiene este tipo de error. Y puedo medir con determinada precisión y exactitud. Y lo tengo que poder demostrar. ¿Por qué? Acá, bueno, alguien que no tenía mucha buena puntería y le pidió con el arco justo en el centro. Un concepto es la precisión, ¿sí? La precisión. Este tiene alta precisión, porque está todos juntitos, y este también tiene alta precisión, y este, digamos, perdón, y este también tiene alta precisión. Pero
digamos, este tiene baja precisión porque está muy disperso, ¿está? Baja precisión, y este es más preciso que este porque este está más disperso. Con respecto a la exactitud, ¿qué tan cerca está del valor real? ¿Sí? ¿Qué tan cerca está con el valor real? Por ejemplo, tiene baja exactitud, este tiene baja exactitud, si no es preciso ya no puede ser exacto. Y este tiene alta exactitud y alta exactitud, ¿sí? ¿Se entiende lo que es la exactitud? ¿Lo podría repetir, profe? Se me Mira, cortó el internet. Mira, yo puedo tener un método que es muy preciso. Me da, yo con la glucemia, pero bueno, me da 110 de glucosa, 109, 111, 110, 109, repito, y me da, digamos, siempre en el mismo lugar. Ese tiene mucha repetitividad y tiene mucha precisión, ¿sí? Pero el valor que tenía esa persona, en realidad, cuando lo mido con un método de referencia, era 100. Entonces, ese método es muy preciso, porque le pega siempre lo mismo, pero es poco exacto, porque no me está dando el valor real. Me está dando un valor que no es el real, que está alejado de la realidad. Entonces ese método es preciso, ¿sí? Pero no es exacto. Acá, estamos acá. Tiene alta precisión, porque repite bien, pero la exactitud es baja. Está pegando, digamos, está mintiendo siempre igual, ¿sí? Pero no me sirve a mí en el laboratorio. Ahora, si yo mido con un método y me da 100 de glucosa, 110 y 120 con las repeticiones, y a ese método le da lo mismo que es diabético o que no lo es, ¿sí? Porque se me pasa del límite de 110, de 116, que es para el número para el límite de diabetes. ¿Me expliqué? Sí, ahora sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, yo cuando tengo un método cuantitativo, tengo que tener un método que sea preciso y que sea exacto, ¿sí? Eso es lo que necesito ver desde el laboratorio. Entonces, la pregunta es, tengo 3 palabras, sensibilidad, exactitud y precisión, con lo que hablamos recién. Hay una que no les dije qué era, pero vamos a ver si podemos determinar. Cercanía del valor medido y el valor real. ¿Qué palabra le pondrían acá? Exactitud. Perfecto. Repetitividad de una misma medida realizando las mismas condiciones. Precisión. Precisión. Y nosotros tenemos precisión intermedia, bueno, tenemos otras cosas. Y sensibilidad sería, por descarte, el cambio más pequeño de una magnitud que pueda medir un aparato concreto. Es decir, la sensibilidad es cuánto ve. Yo siempre uso este ejemplo. Vos para ver una bacteria, ¿qué necesitas? ¿Un microscopio o una lupa? Microscopio. Microscopio, porque tiene más sensibilidad, es decir, puede ver más pequeño en cambio más pequeño que puede ver en una magnitud, es decir, es como más sensible, puede ver más pequeño, más chiquito. ¿Sí? Es una analogía para que ustedes se den cuenta cuándo es algo más sensible, cuando puede ver lo más chiquito posible, ¿sí? Y eso es muy importante saberlo, es muy importante, porque entonces un cambio para que sea significativo. Entonces la sensibilidad tiene que ver cuánto puede discriminar de poquito ese método, en palabras caseras, ¿sí? Y acá están los temas de la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad, que viera palabras que tenían que ver con cuando hay más sensibilidad, acuérdense que podía ver más chiquitito y discriminar cosas más chiquititas. A ver, y acá tenemos una técnica, que las técnicas siempre tenemos que decidir. Tenemos un valor que discrimina valor negativo de un valor positivo. Y tiene que tener un punto de corte. A ver, y ese punto de corte tiene que ser tal que los falsos negativos sean pequeños y los falsos positivos también sean poquitos. Ahora, depende de la técnica que yo elija. Si yo quiero una técnica de screening, ¿cuáles me puedo, digamos, puedo sacrificar? Una técnica de screening. La Es especificidad. decir, claro, yo lo que necesito es, digamos, correr esta barra para acá, y si me aparece, digamos, lo que necesito, perdón, es que los valores positivos los vea todos, ¿sí? Si me aparece un falso positivo, la verdad es que no importa porque lo voy a tener que confirmar. Pero lo que no me puedo comer con una técnica de screening es un falso negativo. Es decir, que un paciente
siendo positivo, por ejemplo, para HIV, la técnica no lo agarre. Entonces, prefiero que tenga algunos falsos positivos, ¿sí? Que voy a tener que confirmar con una técnica más específica, pero, digamos, elijo para el screening una técnica que estoy segura que su sensibilidad es tal, me la corro para acá, más sensibilidad, que no tenga, digamos, lo mínimo de falsos negativos. ¿Se entendió? Yo sé que es difícil. Esto tiene que ver con valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Lo van a ver seguramente esto en epidemiología, en infectología. Tiene que ver cómo elegimos los test. Entonces, hay test que vos tenés un verdadero enfermo, lo que necesitas es que este de positivo. Vamos a hablar de COVID. Yo necesito que los enfermos, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, el test da positivo, pero podría ser personas que estén enfermos y el test me da negativo y este era un falso negativo, ¿sí? Estando positivo me da un falso negativo. Estos son todos los enfermos, y entonces ahí está la sensibilidad como hablamos recién. Tengo los sanos, entonces el test no tendría que darme positivo, pero van a haber falsos positivos, personas que dan positivas siendo negativos, y los verdaderos negativos. Y acá tengo la especificidad. Entonces tengo el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Los valores predictivos están relacionados, están influenciados por la prevalencia. Por eso es que en un momento dijeron, bueno, vamos a hacerle test de COVID a todos, test de rápidos, porque en este momento hay tanta epidemiología que el test de antígeno, porque tiene una prevalencia alta, es más, digamos, tiene un valor predictivo positivo muy alto. Cuando la prevalencia baja, estos valores predictivos positivos bajan, entonces es necesario un test más sensible y más específico como es la PCR. Estas decisiones se toman basados en este conocimiento, chicos. No son conocimientos, digamos, hay todo lo que es lo comercial, y no vamos a hablar de la venta de test en farmacia, porque me voy a meter en un lado escabroso, pero hay que conocer muy bien la sensibilidad y la especificidad de un test, y evaluarlo muy bien para poder decirle al equipo de salud, en este momento usen este test, en este momento usemos este test, en este momento para determinar usemos este test. ¿Se entendió el concepto, chicos? Sí, profe, ¿Sí? o sea que ahora que bajó el valor, ahora en teoría bajó el valor predictivo, Es más no, posible que no encontremos sirven, positivos. claro, o sea, no sirven los test de antígeno, sería más No, específico hacer un tienen un PCR. valor predictivo positivo menor. Tienen un valor, ahora que la prevalencia está más baja, tienen un valor predictivo siendo positivo, el valor predictivo positivo es menor, ¿sí? Y a mí no me importaría Bien. tanto en una persona que está en la calle, pero en una persona que está internada, necesito una técnica más sensible y más específica, porque en este momento de la prevalencia, un positivo hay que confirmar, Bien. ¿sí? Porque Sí, le sí, baja sí. el valor predictivo positivo. Y más, por eso le digo, no me intenten es decir, y más que se hace, digamos, si se hace autotest, tienen menos especificidad y menos sensibilidad porque también, digamos, no es lo mismo, a ver, es diferente la muestra, ¿sí? Yo en la clase pasada les dije, no es lo mismo la muestra, es distinta la muestra, y en ese momento, cuando vimos COVID, les expliqué que no era lo mismo para un momento que para otro momento el tipo de muestra, y para el tipo de variante. También hay que conocer de virología o la técnica que estás usando, o de endocrinología, para ver qué técnica usas en cada momento. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el ejemplo, vamos a volver a la HSG y ver por qué lo vamos a hablar. Dice, ¿qué opinión tiene acerca usted? Que creo que, a ver si me lo leen esa primera parte. ¿Qué decía, chicos? ¿Qué opinión tiene usted acerca de que me tapa la pantalla? De su confiabilidad. Bien, nosotros, a ver, ¿ustedes qué piensan del EVA-test? ¿Es confiable o no? Sí, Son confiables los resultados positivos, digamos. Si es negativo, Claro. no te dice tanto. Bien, muy bien, perfectamente. Entonces, no es que hay técnicas malas. Sí, hay marcas que son malas, igual. Pero, en general,
una técnica que está aprobada en un laboratorio, digamos, un laboratorio, ¿sí? No es que es mala, sino es cómo se usa, pero como ustedes dicen, el negativo es el problema. Lea con atención el inserto que trae el producto de Bates y responda teniendo en cuenta los conocimientos previos y la información provista. ¿Qué tipo de ensayo es? Ahora que sabemos. Una ELISA, una inmunocromatografía, ¿sí? ¿Qué muestra biológica se utiliza para la detección, en este caso? La orina. Bien, ¿qué molécula detecta el ensayo? La subunidad B de la gonadotrofina. Bien, ¿en qué órgano se produce la molécula? ¿En la placenta o en el citotrofoblasto? Bien, ¿y qué tipo de molécula es desde el punto de vista químico? Una glucoproteína. Es proteica. ¿Cómo llega la molécula a la orina? Eso no lo sé. Puede ser que de la placenta pase a la sangre materna y después por la filtración glomerular llega a la orina. Claro, sí, hay un contenido, hay, digamos, filtrado de la subunidad beta, digamos, de la beta, completa y subunidad beta. Profe, ¿Contiene perdón. la orina? Sí. No escuché qué tipo de ensayo era al final. Es una ELISA, una inmunocromatografía. Bien, gracias. ¿Contiene la orina esta molécula normalmente? No. No es normal. Bien, cuidado con lo que van a decir ahora. Cuidado. ¿Qué significa un resultado positivo? Presencia de la subunidad beta en orina. O sea, no es que se usa generalmente en clínica para diagnosticar embarazo, pero también, por ejemplo, si no corresponde con Bien, las respuesta informaciones de correcta. Yo embarazo, tenía ganas de decir, pero no, respuesta puede ser un correcta. tumor. Claro, claro. Digamos, lo que significa el resultado es que se detecta presencia de subunidad beta, ¿sí? Estaría, digamos, podría estar relacionada digamos, con mucha más frecuencia a un embarazo, pero puede corresponderse con otra cosa, con una mola, con un tumor, digamos, con otras patologías, ¿sí? ¿Qué cantidad de la molécula se puede detectar en la orina con este método? ¿Qué dice? 25 microunidades internacionales por mililitro o algo así. Claro, bien. Entonces, eso dice acá en la sensibilidad, ¿sí? Eso me dice cuánto discrimina, cuánto ve. ¿Es una lupa o es un microscopio? ¿Qué puede ver esto? ¿Qué puede discriminar? ¿Sí? Y dice, exactitud superior al 99%. Es decir, que de 100, una, ¿sí? Puede que no esté detectando exactamente, ¿sí? Eso quiere decir exactitud. Pero es 0,5 porque son las colitas de una curva de Gauss. Pero en la gran mayoría es absolutamente exacta. La especificidad no tiene reacción cruzada con ¿por qué decía esto? A ver, que reacción cruzada con LH y FSH. ¿Por qué es necesario discriminarlo? Porque se comparte la subunidad alfa con la FSH y la LH. Y así Bien. no la subunidad beta. Bien, bueno, sin embargo dice el mismo método, sí, el otro, puede realizarse con reactivos de diferente calidad, lo que genera una variedad de ensayos para usar la misma sustancia. Las especificaciones técnicas describen las características del ensayo: sensibilidad, especificidad, exactitud y precisión. Que ustedes hoy, digamos, les expliqué cómo se interpretaba. En el texto de Bates Ajuste explique claramente a qué refiere cada uno. Sensibilidad, especificidad, exactitud y precisión, ¿sí? Ahí ustedes tienen. El inserto dice que es totalmente confiable. ¿Con qué especificaciones técnicas se relaciona la confiabilidad? Con la sensibilidad y la precisión. Sí, para mí, sí, la confiabilidad sobre todo con la especificidad y la imprecisión, y la exactitud, perdón. ¿Por qué se menciona este grupo de hormonas hipoficiales? ¿Qué parte de la molécula? Bien, eso ya está. Perfecto. Y acá viene otro nota que habla
del HCG, ¿sí? De la hormona, de las subunidades de la hormona. Dice que la HCG en circulación materna casi inmediatamente después de la implementación del lactocisto, cerca del día 21 de última menstruación. En este momento su concentración en suero es menor o igual a 5. A ver, ¿no hay subunidad beta? Sí, hay poca. Hay poca, bien, pero en general, para lo que es la sensibilidad de la orina, ¿sí? Los métodos de la sensibilidad de la orina, que encima es menos que lo que hay en suero, no lo detecta, ¿sí? Por eso, digamos, la prueba da negativa. Pero a esos niveles es indetectable, y más con una sensibilidad de 25 unidades internacionales. ¿Me expliqué? Ya en suero, si no hay embarazo en este caso, es menos de 5. Y la sensibilidad en la orina es de 25, ¿sí? Y sabemos que no pasa todo lo que tenemos en suero a la orina, ¿está? Entonces, si no hay embarazo, no vamos a detectar subunidad beta con el método de ¿me expliqué? Sí, profe. Bien, a partir de aquí la concentración de HCG crece exponencialmente, duplicando su valor cada 2 días, y en el día 28 del ciclo la concentración en suero, plasma, orina promedio alcanza los 100, con una gran variabilidad, ¿sí? No es que 100, hay mujeres que tienen menos y otras que tienen más. Cerca de la 10ª semana de gestación los varones están alrededor de 60.000. Otros autores estiman que la concentración de 10 a 12 semanas son de 50 a 200.000, ¿sí? Entre las 10 y 20 semanas de gestación, la concentración de HCG disminuye, alcanzando un promedio de 12.000, con pequeñas variaciones hasta el término. El uso de anticuerpos monoclonales específicos dirigidos contra la subunidad beta de la HCG es prerequisito para los test de embarazo con un alto nivel de sensibilidad. Y acá está lo de los anticuerpos monoclonales que hablamos hoy. Dice, los niveles de HCG pueden detectarse en suero o en orina con métodos de distinta sensibilidad y permiten no solamente el diagnóstico de embarazo, sino también su seguimiento, la posibilidad de detección de embarazos ectópicos y las amenazas de aborto. Existe también una utilidad adicional, ya que ciertos tumores de células germinales, tanto de testículos como en el ovario, produce HCG. Entonces, el HCG también se determina en hombres, pero con sensibilidades no de 25, de mucho menos, porque están relacionados con cáncer de testículo, por ejemplo, o con otros cánceres de tumores de células germinales. Y en mujeres también, como los que son molas. Y es importante la cuantificación y a mucha sensibilidad, por ejemplo, en embarazos, en inseminaciones artificiales para verlo, o en embarazos complicados que se necesita cuantitativamente con una sensibilidad, una exactitud y una precisión tal que no puede dar el casetito de Levatest, ¿sí? No es la técnica. Ahora, acá tienen que, esto es para que ustedes trabajen luego, es para que vean los valores normales de HCG en las primeras semanas de embarazo y hagan un gráfico de coordenadas, ¿sí? Días de semana, semanas versus nivel de HCG según lo que hablaron. Y luego que lo comparen con una sensibilidad de un método de ELISA, ¿sí? De 2 miliunidades, con esta, digamos, semanas de gestación. Y ahí van a poder ver las diferencias respecto de la sensibilidad de la técnica, ¿sí? Así que háganlo y compárenlo. Bien, esto es lo que yo me refería. En el laboratorio contamos con 2 métodos de distinta sensibilidad y costo para HCG. Una prueba de embarazo inmunocromatográfica con sensibilidad de 25 y otros ELISAs de 10 o 5, según el fabricante, ¿sí? U otros de 2, que son quimioluminiscencias que pueden detectar muy pequeñas cantidades, incluso menos. En el laboratorio tenemos algunos que discriminan 0,5, porque son importantes para, por ejemplo, para el control de progresión de cáncer de testículo, un tipo de cáncer de testículo que se hace con la beta-HCG también. La primera tiene un costo de 50 pesos y puedes hacerse en sangre y orina, mientras que la segunda cuesta 150 y se realiza en sangre. Si ustedes fueran directores de un hospital público, ¿qué utilizarían? ¿Sí? Para que toda persona que entre a un hospital se pueda detectar. ¿Qué utilizarían? Aunque tuvieran toda la plata, ¿no?
Yo elegiría más que nada el EVA-test por la reproducibilidad que tiene, porque capaz que si tenemos una paciente que le da o se le complica realizarle el test porque le tenemos que sacar sangre para hacer la PCR, por ejemplo, eso Sí, complicaría las reproducibilidad, cosas. acordate que yo soy muy mañosa. Reproducibilidad quiere decir que todas las veces va a dar lo mismo y es un sinónimo muy de precisión. Digamos, es por, digamos, la disponibilidad que tiene, ¿sí? Vamos a cambiar la palabra. Y está bien lo que vos decís, pensándolo así. ¿Sí? Lo vas a poder utilizar, lo vas a poder hacer varias veces, no tenés que andar viendo costo-beneficio, ¿bien? Y, por ejemplo, si tenés que irradiar o tenés que hacer alguna cosa cruenta, podés determinar si con barato, si esa mujer está embarazada o no, ¿sí? Ahora, si se trata de una persona que está con un embarazo de riesgo o es una persona que está en otra situación con fertilización asistida, yo ahí gastaría, o con una persona que tengo riesgo de, necesito medir el nivel, porque es una niña con un abdomen agudo y veo por imágenes que puede ser una mola, o puede ver una persona joven o grande que pueda hacer un embarazo ectópico, entonces ahí sí me voy al cuantitativo, ¿sí? Dice, ¿cuál de los ustedes es más confiable? Confiables son los dos. El asunto es para cuándo lo necesito, ¿sí? Y si necesito mucha especificidad y sensibilidad, obviamente que me voy al test cuantitativo por quimioluminiscencia. Y dice, ¿qué ocurre con el test negativo? Que había dicho la compañera, y bueno, si me da un test negativo de embarazo, y tengo sospecha de que puede haber un embarazo, igual tengo que ir al cuantitativo. ¿Está bien? Bien, profe. Bien, y acá les puse uno para que tengan de ejemplo, para ver lo que es la concentración en plasma, ¿sí? De beta-coriónica humana, HCG, versus el lactógeno placentario que está por acá, la progesterona y el estradiol. Pero bueno, esos gráficos los tienen que hacer ustedes y compararlos para ver, con un gráfico de barras, para ver cómo les da con diferentes sensibilidades. Bueno, y para ahora espero las preguntas. Acá lo importante, digamos, todo esto es muy importante. Digamos, las técnicas de laboratorio no porque no sean bioquímicos, o porque los médicos, o porque los farmacéuticos, no se trata de eso. Se trata de comprender la herramienta que estamos utilizando, ¿sí? Porque lo importante es la seguridad del paciente, que no es solamente una frase, hay muchas, digamos, campañas, hay un movimiento global de lo que es la seguridad del paciente, y cómo se aplican no solo laboratorios, sino las imágenes y todos los tratamientos de diagnóstico, y tratamientos para preservar la seguridad del paciente como una meta de la Organización Mundial de la Salud. Lo importante es hacer la prueba correcta, en el paciente correcto, en el momento adecuado, el tiempo, ¿no? Con la muestra correcta también sería, para tener resultados confiables, minimizando los eventos adversos. Bueno, muchas gracias, chicos. Ahora dejo de compartir y espero las preguntas. Se me están volando algunos para ver el partido. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o nos vamos a ver el partido? Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ¿decías? No digo que ninguna pregunta. Bueno, entonces nos vamos a comer una picadita y a mirar el partido. Que anden muy bien, nos vemos el martes que viene, y si no, no sé, no creo que alguno vaya el jueves, pero bueno, el jueves está la clase presencial. Bueno, listo, que anden muy bien. Chao, profe, Chao, gracias. Chao, profe. profe, Hasta luego. gracias. Chau, profe. Chao, bonito, chao.